¿Cuántos dicen amén? Entonces, de modo que David no quiso traer el arca del pacto hasta conseguir una familia ejemplar, hasta conseguir una familia piadosa, hasta conseguir una familia adoradora. Entonces, David, al no tener una familia adoradora, no tenía la plataforma o el fundamento para que la presencia de Dios se manifestara en su ciudad. Entonces, algo que debemos entender, que la mayoría de los problemas, si no todos, los problemas se originan en las casas, se originan en la familia, el homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción, la inmoralidad, la delincuencia, nacen de familias disfuncionales. Si nosotros llevamos la presencia de Dios a los hogares, establecemos los principios de Dios y los principios de la palabra de Dios en los hogares, la familia será transformada. Y una familia transformará a otra familia. Y otra familia transformará a otra familia. Y una familia transformada es una nación cambiada. ¿Cuántos dicen amén? Si transformamos la familia, nuestras naciones serán discipuladas. Nuestras naciones serán impactadas a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, 20 años pasó el arca del pacto en casa de Abinadab y no pasó nada. Esto es el ejemplo de familias que asisten a la iglesia, pero que no tienen la presencia de Dios en sus hogares. Asisten a la iglesia, pero no hay reverencia en los hogares y en la familia. ¿Cuántos dicen amén? Pero, diga conmigo, 3 meses estuvo el arca del pacto en la familia de Obed-Edom y se levantó un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la casa de Abinadab, el arca del pacto tuvo 20 años y no pasó nada. Pero en la casa de Obed-Edom Geteo, 3 meses y fue bendecido él y toda su casa. Esto fue porque la casa de Obed-Edom era diferente a la casa de Abinadab. Era una casa de pasión por el Señor. Era una casa adoradora. No solamente él, sino sus hijos adoraban al Señor. Entonces, en este tiempo es donde Dios levanta familias generosas. Este es el tiempo donde Dios levanta familias adoradoras. ¿Saben para qué? Para que la ola del Espíritu, para que haya un derramar del Espíritu Santo sobre todas las familias. Y si usted ve la palabra de Dios, dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre los ancianos. Levante su mano los padres. El Espíritu Santo de Dios primero va a caer sobre los padres. Después va a caer sobre los jóvenes, va a caer sobre los hijos. ¿Sabe una cosa? El Espíritu de Dios se derramó primeramente sobre una casa. Yo en esta hora yo declaro y yo profetizo que el Espíritu de Dios va a caer sobre tu casa. Va a transformar a tus hijos. Va a transformar a tu matrimonio en el nombre de Jesús. Levante su mano. Diga conmigo, el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre mi casa. Y saben una cosa, tu casa se va a levantar como una casa adoradora y una casa profética en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, aplauda fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? Ahora, el término casa, tanto en el hebreo como en el griego, describe 3 cosas. Casa era el lugar donde los padres establecían fundamentos éticos y morales. Y era el lugar donde vivía la familia. O sea, denotaba familia. Se establecían fundamentos, se establecían los principios morales y éticos. Pero tanto en la cultura judía como griega, también en las casas había un altar. Tanto en los griegos ellos establecían y levantaban un altar a sus dioses. Si usted ve la palabra de Dios, donde llegaba Abraham levantaba un altar. Donde llegaba Jacob levantaba un altar. Donde ponía la tienda o donde colocaba la tienda, Isaac levantaba un altar. Entonces, casa era un lugar donde se levantaba un altar de adoración. Primero, se establecían los principios éticos y morales. Segundo, se establecía un altar de adoración. Y tercero, era el lugar donde se establecía la empresa. Entonces levante su mano derecha, diga conmigo, casa, habla de familia,
Habla de altar de adoración y habla de empresa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde estableció José, el papá de Jesús, su carpintería? En su casa. Entonces, si nosotros, póngame atención, si nosotros logramos rescatar este fundamento, tu casa va a ser un altar de adoración. ¿Por qué creen que los brujos, que los hechiceros ponen sus altares en las casas? Porque están aplicando un principio que es de nosotros. Si nosotros establecemos altares en nuestra casa, el lugar donde tú vives va a ser gobernado por el reino de Dios. El lugar donde tú vives, la delincuencia, los problemas se van a ir y tú eres el que vas a gobernar, porque donde hay un altar se establece gobierno. Se establece la luz de Dios. Las tinieblas van a tener que retroceder porque tu casa es un altar de adoración. Y si tu casa hay un altar de adoración, tú y tu familia van a vivir bajo cielos abiertos. Y nadie podrá contra ti. Tu familia no se va a apartar. ¿Por qué? Porque tú vas a establecer principios, los principios de la palabra. Y número 3, dile a la persona que tiene a tu lado, tu familia va a prosperar. Va a tener abundancia. Porque en esta hora yo te profetizo en el nombre de Jesús que se levantan familias empresariales en el nombre de Jesús. Se levantan empresas en las casas. ¿Saben una cosa? El aceite y la harina se multiplican en las casas. Porque en las casas está el poder de la multiplicación. Si usted lo cree, aplauda fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Amén. Entonces, si establecemos adoración al Señor en nuestras casas, si somos familias adoradoras, Dios va a manifestar 3 cosas. Según de Samuel 6:12. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Ha bendecido a Obed-Edom y a toda su casa, dice el verso 12. Entonces levante su mano y diga conmigo, se va a manifestar un oleaje, un derramamiento de bendición personal. Levante sus 2 manos. Dios te va a bendecir con salud. Tú no vas a morir joven, tú vas a morir lleno de día y lleno de riqueza en el nombre de Jesús. Se va a manifestar la vitalidad, la fuerza. Vas a ser renovado, vas a ser transformado. Viene un oleaje de bendición personal sobre tu vida. Todo lo que toque tu mano va a prosperar. Todo lo que toque tu mano va a ser bendecido en el nombre de Jesús. A ver cuántos reciben ese oleaje de bendición personal. Diga conmigo, voy a ser bendecido yo y toda mi casa. Si usted lo cree, grite y aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Y también dice la palabra que Dios bendijo toda su casa. No solamente viene una bendición sobre tu vida, viene una bendición sobre tu familia. Dios va a bendecir a tu matrimonio. Tu matrimonio va a ser un matrimonio de bendición. Yo no sé si alguien lo está escuchando. Tus hijos van a ser benditos. Tus hijos no serán de las tinieblas ni para la muerte. Tus hijos van a ser para el reino de Dios. Viene una bendición para tu casa. Viene una bendición para tu familia. Si tú no tenías casa propia, la vas a tener en este tiempo en el nombre de Jesús. A ver, aplaude fuerte al Señor. Viene ese oleaje de bendición para todas las familias. Y también dice la palabra, el Señor ha bendecido todo lo que tiene. O sea, viene un oleaje de bendición empresarial. Yo no sé cuántos son emprendedores aquí. Yo no sé cuántos empresarios hay aquí o tienen sueños para levantar una empresa. Levante su mano, diga conmigo, viene un oleaje de bendición empresarial. Porque la bendición de Dios no solamente se va a manifestar en tu casa, sino en tu empresa. Yo profetizo sobre tu vida nuevos contratos. Yo declaro en el nombre de Jesús que sube tus finanzas en el nombre poderoso de Jesús. Se te abren todas las puertas en esta hora. ¿Saben una cosa? Yo puedo ver un oleaje de bendición, de abundancia y de prosperidad cayendo sobre este lugar. A ver, levante su mano y diga conmigo, voy a ser bendecido yo. Diga conmigo, toda mi casa y todo lo que tengo. Levante su mano, mis finanzas serán bendecidas. Mi trabajo será bendecido.
Si tú estás trabajando, te van a aumentar el sueldo en el nombre de Jesús. Vas a ser promocionado. ¿Saben una cosa? Yo no estoy diciendo esto para emocionarte. Lo recibo del Espíritu. Viene una ola de abundancia y de bendición para esta iglesia. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Rey en esta hora. Aplaude fuerte al Señor. Su presencia está en este lugar. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 6:12, dice: y fue dado aviso al rey David. La gente va a decir, tus vecinos van a decir, Dios ha bendecido esa casa. Levante su mano. La gente de autoridad va a bendecir, Dios ha bendecido a la iglesia, ríos de agua de vida. Y entonces la gente de autoridad va a venir a ti por causa de la bendición de Dios. ¿Sabe una cosa? La bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu empresa no se va a esconder. Todo el mundo va a saber que tu familia fue bendecida por Dios. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Entonces fue dado aviso que Dios ha bendecido tu casa. Levante su mano, porque la bendición de Dios que Dios va a derramar en este tiempo no se va a esconder. Se va a manifestar sobre tu familia. Tu familia será bendecida. Tu ministerio será bendecido. Tu empresa va a ser bendecida. Escuche bien, no se va a esconder la bendición de Dios. Todos sabrán que Dios te ha bendecido. Entonces, cuando el rey David vio la casa de Obed-Edom, fue bendecido él, fue bendecido su casa y todo lo que tenía. Dijo: ya he encontrado la familia, que es la plataforma para llevar la presencia de Dios a mi ciudad. Y entonces en ese momento el rey David llevó la presencia de Dios de la casa de Obed-Edom a su ciudad. Entonces, si nosotros queremos ver un oleaje de bendición sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, debemos llevar la presencia de Dios a los hogares. Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que yo entre en tu casa. No solamente que yo entre en tu casa, sino que yo more en tu casa. Y yo creo que eso es lo que Dios está diciendo hoy en día. Es necesario que Jesús vuelva a las casas. Levante su mano. Tenemos a Jesús en los templos, tenemos a Jesús en la iglesia, pero el Señor dice: es necesario que no solamente entre en tu casa, sino que yo me quede en tu casa. Y para que Jesús se quede en tu casa, tú tienes que levantar un altar de adoración. Y así, escucha bien, uno no sabe si Zaqueo, el matrimonio de Zaqueo estaba a punto de destruirse. Uno no sabe si los hijos de Zaqueo estaban a punto de ser reventados, de ser destruidos. O sea, cuando Jesús dijo: es necesario que yo entre en su casa, hay dos necesidades. La necesidad de Dios de entrar para traer una transformación sobre tu vida, pero también una necesidad tuya. Hay una necesidad de Dios tocar a tus hijos, de Dios tocar a tu matrimonio, de Dios transformarte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces levante su mano y diga conmigo: yo necesito. Yo quiero que se lo diga desde el vientre. Diga conmigo: yo necesito. Dígalo más fuerte: yo necesito que Jesús entre en mi casa. Diga conmigo: Jesús, entra en mi matrimonio, entra en mi casa. Transfórmala. Quiero recibir ese oleaje de bendición y de transformación. ¿Saben una cosa? Tu casa después de este mensaje nunca será igual. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Rey. Aún si nosotros queremos sacudir a continentes enteros, a regiones enteras, la puerta es una casa. Pablo vio, y eso lo vamos a ver más adelante en un mensaje. Pablo vio la visión de un varón macedonio que le pidió, le rogó: por favor, pasa y ayúdanos. ¿A cuántas personas en Hechos capítulo 16, a cuántas familias Pablo y Silas le predicaron? A la familia de Lidia y a la familia del carcelero. O sea que ese ruego de ese varón macedonio era el ruego de las familias de esa región. Entonces las familias están rogando hoy en día
Te están pidiendo, iglesia, por favor, pasa y ayúdanos. Porque cuando tú eres enviado a una casa, ¿cuántos dicen amén? A ganar una casa, amén, y establecer un altar familiar en ese lugar, el mismo Jesús está entrando en esa casa. ¿Saben algo? En la ciudad donde nosotros tenemos la iglesia, era una ciudad donde abundaba la prostitución, donde abundaban los lugares nocturnos, donde había perversión, donde las iglesias había una maldición de división. Si había una iglesia de 20 personas, se dividía en 20 iglesias. Había falta de crecimiento, había prostitución, había homosexualismo, había lesbianismo. Era un lugar perverso. Es una ciudad petrolera donde hay mucha finanza, pero había mucho pecado. Y entonces Dios me dio esta estrategia de ir por las casas. Primero de orar, de interceder, de hacer vigilias, de penetrar las casas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, la mayoría, el 90% de los lugares nocturnos cerraron. Las prostitutas se tuvieron que ir a otra ciudad porque no conseguían trabajo. Los homosexuales se tenían que mudar a otra ciudad. Y hoy en día, la iglesia, una de las iglesias más grandes, es la iglesia donde yo pastoreo, de 3,000 personas. Y las iglesias empezaron a crecer. Hay iglesias de 800, hay iglesias de 700. Yo puedo decir que a través de levantar un altar de adoración en las casas, esa ciudad fue transformada. Entonces lo que yo te estoy hablando no es teoría. Lo que te estoy hablando es con autoridad. Y si Dios lo hizo conmigo y Dios lo hizo con mi ciudad, Dios lo va a hacer también con tu ciudad en el nombre de Jesús. Es necesario que Jesús entre en las casas. Si yo fuera usted, aplaudiera fuerte a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces ahora, ¿qué es el altar familiar? Es nosotros, de una manera sincronizada, todos los días lunes, nosotros nos reunimos en familia. El papá, la mamá y los hijos. ¿Quién hace el altar familiar? El padre, el sacerdote del hogar. Si no está el padre, lo hace la madre. ¿Cuántos dicen amén? Si los papás no son cristianos y el hijo es cristiano, ¿quién lo hace? El hijo. Amén. Y nosotros el día domingo, nosotros les damos un folleto de una lección a todas las familias. Amén. Y el día lunes, desde las 6 de la tarde hasta las 10, en cualquier hora, porque el altar familiar puede durar 40, 45 minutos, ellos leen esa lección. Amén. No la predican, sino que la leen. ¿Por qué es importante leerla? Porque de repente hay gente que no todos están llamados a predicar. No todos están llamados a enseñar, pero todos podemos leer una lección. Levanten la mano y cuando dicen amén.